Ahí supuestamente estoy transmitiendo. ¿Está en YouTube, Guruji? No, en Facebook. Ah, en Facebook. Voy a mirar a ver si me sale a mí la notificación. Sí, ajá, sí señor. Sí señor. Buenos días a todos. Arrancamos con el Pravachan de hoy, ensayando un nuevo esquema que puso YouTube, digo Facebook. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Om 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 Shanti Shanti Shanti. Buenos días a todos. Como siempre con estas cosas de actualizaciones de tecnología, Facebook modificó esto y me agarraron fuera de base, así que estamos transmitiendo como se puede, tratando de hacer llegar nuestro mensaje a quienes les llama la atención y les interesa. Entonces, para que por favor en el grupo de Shankaracharya notifiquen que estamos transmitiendo desde el perfil de Shankaracharya América, no desde el de la organización. Mientras esta semana hago los ajustes para poder saber cómo es el esquema ahora con la nueva metodología que estableció Facebook. Bueno, comenzamos entonces. Estamos en la parte de en donde el señor Ram se encuentra con Shabri. Y en mi Ramayan, este encuentro con Shabri marca, es otro de los hitos en la vida del señor Ram, que marca un antes y un después. ¿Ok? Porque, digamos, el señor Ram, dentro de la evolución en su encarnación, como todos nosotros, tuvo varios hitos. El uno es el nacimiento, el otro es su infancia, que el nacimiento marca su infancia. Esa infancia siguió durante un tiempo hasta que llega el gurú Vishwamitra. Él está ahí bajo la guía del gurú Vashist hasta que llega el gurú Vishwamitra, se lo lleva para que, con la excusa de que proteja su sadhana espiritual, eh, enseñarle todo lo que él sabía como un Mahatma ex rey, todo lo que él sabía del arte de la guerra, formarlo como un guerrero, como un kshatriya. Luego termina la, la instrucción a los pies del gurú Vishwamitra. Y pues el otro hito que marca su vida es el matrimonio con la madre Sita.
luego regresan a Ayodhya, pasa su tiempo hasta que al rey se le da la idea de nombrarlo como el Yuva Raya, el príncipe regente y su sucesor. Y entonces Kekei se perturba y lo mandan al exilio. Ahí es el otro hito que marca su vida. En ese proceso de estar en el exilio, el otro hito que marca su vida es el rapto de la madrecita por parte de Ravana. ¿Sí? Entonces él empieza ahora a ser guiado, que eso voy a hablar de eso el próximo domingo, como él eh, nos enseña a vivir la vida siguiendo los signos y señales, porque esa es la vida, o sea, eh, nosotros es como el transitar por una encarnación, es como uno establecer un viaje desde un punto A un punto B, en donde no todo está preparado, no todo está controlado. No puedo esperar a que todo esté perfectamente dado para yo arrancar mi viaje, sino que yo tengo que arrancar mi viaje. En el camino, yo voy a ir viendo y debo estar pendiente de los signos y señales, que si curva a la izquierda, curva a la derecha, curva peligrosa, curva suave, pendiente, resbaladizo al humedecerse, todas las señales de tránsito que hay que me van indicando distancia a mi destino, si voy bien en la ruta, qué condiciones hay en la ruta, si hay desvíos, etc. Eso fue lo que el señor Ram hizo desde que él sale a la jungla, en el exilio. Él comienza entonces a vivir su vida dejándose guiar por los diferentes signos y señales que se le va presentando en el camino, sobre todo cuando ya llega la parte en que Ravan secuestra a la madre Sita. ¿Okay? Él llega a Shabri no por mera casualidad. ¿Okay? Y este encuentro con Shabri es un hito importante en la vida del señor Ram, porque marca, es uno de los puntos, así como la aparición de él en la tierra, la aparición del Gurú Vishwamitra, que fue el segundo hito. El tercer hito importante es el matrimonio con Sita. El cuarto hito importante es cuando a él, la madre Kekei, le envía al exilio. El quinto hito importante es el secuestro de Sita, porque marca el inicio de su misión. Y este sexto hito, que es el encuentro con Shabri, marca mucho su vida, porque ya este hito es el preámbulo a que él se encuentre con su más grande devoto, que es Hanuman. Shabri es quien dirige al señor Ram hacia Hanuman. ¿Okay? ¿Por qué ocurre esto? Y es el tema del que hoy quiero hablarles. Porque en el mundo, cuando nosotros aparecemos, o nacemos, o encarnamos, vamos a encajar, o sea, todo el que encarna es un sadhak, es un buscador de la verdad, a su manera.
¿ok? Va a buscar la verdad, es decir, va a buscar retornar a su propia esencia, a su propia naturaleza, que ese es el objetivo que se le marca a toda alma individualizada. ¿Ok? Toda jiva busca retornar a su propia naturaleza y lograr algo que se llama moksha o liberación. ¿Liberarse de qué? De toda subyugación, de toda ignorancia, de todo sometimiento a emocionalidades, a sufrimientos, a condicionamientos. Dejar de ver el tuyo y mío, toda una serie de cosas que conlleva la liberación. ¿Okay? Pero todo el que encarna se va a volver inevitablemente un sadhak, un buscador de la verdad. ¿Okay? Alguien que empieza ese recorrido para volver a su propia esencia, a su verdadera naturaleza. Ese proceso se hace siguiendo 6 conductas, 6 grupos de pensamientos, de corrientes de pensamiento. La primera, la más básica, son los agnósticos. ¿Okay? Yo puedo ser un agnóstico en la vida, en la encarnación. ¿Qué es un agnóstico? Alguien que ni siquiera le cabe en su mente la idea o posibilidad de que haya un Dios o de que para la conciencia y la mente humana siquiera la concepción de que hay un ser superior está totalmente fuera de alcance. ¿Ok? Entonces son los que les dicen materialistas, porque pues lo que ven, lo que tocan, es decir, lo que sus 5 sentidos captan, para ellos eso es la realidad. ¿Ok? Este tipo de personas, la ley máxima que les rige siempre es el karma, porque van a estar supeditados a lo que traigan escrito en su karma. No van a lograr realizarle ninguna modificación al karma, ninguna alteración, porque pues en su forma de pensar, la vida es algo en lo que uno llega y se encuentra y pasa por ella. No hay un trascendentalismo ni búsqueda de algo trascendental en ningún momento de su vida. El siguiente nivel es el ateo. ¿Okay? El ateo no es que no crea en Dios, es que él niega la existencia de Dios. ¿Okay? Entonces él realmente conoce el concepto de lo que es Dios, el agnóstico no. El agnóstico no tiene ni siquiera idea de que hay un Dios. ¿Okay? Para ellos simplemente no, es nacer, es vivir, es reproducirse, es comer, es dormir, es trabajar y esa es la vida. Tener los hijos y... ¿okay? El ateo es un poco más filosófico que el agnóstico. Tiene un conocimiento de Dios, pero pues por X, Y o Z circunstancias que se le presentaron en su vida, en la cual ese Dios, ese concepto de Dios que él manejaba, no actuó acorde a lo que él consideraba que debía ser la actuación de Dios
en su vida por el concepto que él había creado de Dios para sí mismo. Al Dios no actuar de la manera en que él espera que actúe, entonces empieza a negar la existencia de Dios, porque si existiera ese Dios que él conoce en sus conceptos, pues ese Dios no debió haber permitido tal o cual cosa, o no debió dejar que tal o cual cosa sucediera. Entonces ahí él empieza a negar la existencia de Dios y se vuelve un ateo. El siguiente nivel es el creyente. Es decir, él cree que hay un Dios, sabe o cree que hay un ser superior, una inteligencia superior, que es la que maneja todo el universo, que el universo no pudo haber aparecido solo, que algo tiene que haberlo creado, etcétera. Pero pues que en ningún momento acepta la posibilidad de que ese Dios eh, esté en forma física o humana delante de él, porque no se cree merecedor de una interacción con Dios directa. Entonces, para él siempre Dios va a ser el concepto de lo que nosotros llamamos Brahma, un Dios no manifestado, un Dios etéreo, que no asume una forma humana. Es lo que en el judaísmo se llama el Yahvé, el Jehová, ¿sí? Ese Dios no humanado, ese Dios inmanente, inherente en todo, pero nunca algo que se pueda manifestar, asumir una forma física con la cual yo pueda interactuar, porque pues en medio de todo yo soy demasiado impuro como para poder llegar a disfrutar de una interacción directa con Dios. Ese es el creyente. ¿Okay? Luego, o sea, que él cree en una fuerza superior, pero no se compromete ni con ninguna escuela, con ninguna filosofía, no, nada. O sea, a mí déjenme quieto. ¿Okay? Luego viene el practicante o seguidor, que es el que ya tiene un mayor conocimiento sobre Dios, unos mayores basamentos, una formación intelectual más concisa, más maciza sobre lo que Dios conoce sobre las leyes, las reglas, los mandatos, los direccionamientos, y sigue de alguna manera, por eso se le dice practicante o seguidor, alguna de las tantas religiones o ismos que existen dentro de este plano manifestado. ¿Okay? Entonces sigue la filosofía de vida de alguno de los avataras. Ese ya acepta un cierto grado de conocimiento de que Dios puede asumir una forma humana y a través de esa forma humana él transmite la enseñanza, pero pues Dios solo asumió una forma humana, la de su Dios. ¿Ok? Entonces ya yo me vuelvo participante de alguna religión, seguidor o practicante de alguna religión. Sigo los principios, sigo los mandatos, sigo las ordenanzas de mi religión, ¿okay? Pero no me abro en ningún momento a la posibilidad de ver los mandatos y ordenanzas de las otras religiones, porque no, yo solo sigo esta religión. Y entonces ahí es donde nacen los ismos.
¿ok? Del cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el zoroastrismo, el confucianismo y todos estos ismos. Yo sigo uno de esos ismos porque acepto que Dios encarnó una sola vez y fundó mi religión. No acepto la posibilidad de que Dios haya encarnado, o sea, es un pensamiento limitado, sesgado, sectario, por eso es un ismo, porque es dogmático, es totalmente sesgado, porque acepto la posibilidad de que Dios asuma una forma humana, pero no acepto la posibilidad de que la haya asumido muchas veces, sino que una sola vez lo hizo y encarnó para enseñar mi religión, que es la única religión, es la verdadera, y todas las demás religiones no son. ¿Ok? Luego del practicante o seguidor viene el devoto. Ya el devoto es un poco más de mente abierta, ya entiende que Dios pues va más allá de una simple religión, ya entiende que pues Dios está en todas las cosas, sí, empieza a ser más amoroso, más compasivo, más abierto de mente, más inclusivo, menos excluyente, eh, más pacífico, más armonioso. Entiende que, por ejemplo, por decir el Papa, aunque el Papa está en el siguiente paso, ¿okay? eh, las otras religiones también son buenas, van dirigidas hacia el mismo Dios, que yo llamo Jesucristo, que aquel llama Alá, que aquel llama Zoroastro, que el otro llama Buda, el otro llama Krishna, el otro llama Ram, le quieran dar el nombre que quieran darle, pues todas las religiones son buenas y el devoto ya está como traspasando, elevándose un poquito por encima de todas las religiones. Ya está empezando a ver más la religión universal. ¿Ok? A veces los creyentes se confunden con devotos, ¿ok? Porque te hablan bonito, te hablan grandilocuentemente, pero son simplemente creyentes. El devoto tuvo que pasar por un proceso de formación religiosa y trascender esa formación religiosa. Es como decirte, eh, alguien que terminó primaria es un creyente y alguien que termina secundaria es un devoto. ¿Sí? Ambos saben leer, pero el nivel de conocimiento que tiene un estudiante graduado de primaria comparado con el nivel de conocimiento que tiene un estudiante graduado de bachillerato es muy distinto. Ambos saben los números, con ambos conocen los números y te hablan de números y te pueden hablar de fracciones y tal. Pero el manejo de los números que tiene el estudiante graduado de primaria comparado con el nivel de manejo de números del estudiante graduado de bachillerato, de secundaria, pues es muy distinto. ¿Okay? Ya el estudiante que se graduó de secundaria, pues ya maneja números, maneja el álgebra, maneja números más complicados, puede resolver problemas más complicados. El devoto, para llegar a ser devoto, tiene obligatoriamente que pasar por la inducción y enseñanza de alguna religión. Si yo realmente no paso a profundidad a través de la enseñanza de una religión, simplemente soy creyente. Me quedo como creyente, pero no llego a ser devoto. ¿Ok? Luego del devoto viene entonces el iniciado. El iniciado es alguien que ya entiende
que para poder llegar a encontrar su verdad, debe inscribirse bajo la guía de un gurú fidedigno que le permita ir autodescubriéndose, ir autoencontrándose a través de un proceso metodológico, científico, que en nuestro caso le llamamos yoga, los otros le llaman religión, teosofía, etc. En el cual yo voy a entrar en ese proceso de encontrar cuál es mi verdadera naturaleza. Iniciado no necesariamente implica discípulo. ¿Ok? Porque el iniciado, pues, puede tomar la iniciación con el gurú, pero no necesariamente él se va a terminar rindiendo a los pies del Sri Guruji. Va a cuestionar, va a criticar, va a anteponer su inteligencia, su capacidad, su conocimiento. No va a tener la capacidad de renunciar a todo el conocimiento que trae hasta que logra tener la gracia de encontrar a su gurú para lograr pues rendirse totalmente a los pies del gurú y empezar nuevamente ese proceso. Ok, entonces se queda simplemente como iniciado. El discípulo es aquel que renuncia a absolutamente todo lo que le llevó al gurú. ¿Okay? Y comienza de ceros a los pies del gurú. Abandona todo conocimiento. Él entiende que todo el conocimiento que acumuló le permitió llegar al gurú. Pero ahora, para poder pasar de iniciado a discípulo, debe renunciar a todo ese conocimiento que le llevó al gurú y comenzar de ceros. Esa transición para el gran porcentaje de los individuos es imposible. Y por esa razón existen muy pocos discípulos. En los dos extremos hay muy pocos agnósticos. La gran mayoría está entre creyente, practicante y devoto. El extremo de agnóstico y ateo es poquito y el extremo de iniciado y discípulo es poquito. Así como hay muy poquitos agnósticos que son prácticamente animalitos en cuerpo humano, hay muy poquitos discípulos que ya son. El discípulo es el que llega realmente a convertirse en gurú. ¿Ok? Shabri es una discípula auténtica. Cuando la divinidad misma, como el señor Ram, tiene la inmensa fortuna de encontrarse con un discípulo auténtico, el discípulo auténtico es el que le puede, imagínense el punto de esto, ¿ok? El discípulo auténtico es o se transforma cuando la divinidad misma
entra en contacto con un discípulo auténtico, el discípulo resulta una bendición para la divinidad misma. La divinidad misma, manifestada en un cuerpo físico, un avatar, se reconsidera a sí mismo realmente bendito si logra, en el transcurso de su encarnación, encontrarse con al menos un discípulo auténtico. No necesariamente discípulo suyo, ¿eh? Como el caso del señor Ram. El señor Ram no tenía discípulos porque él, como satria, como guerrero, vino con otra misión. Él vino con la misión de eliminar demonios, no con la misión de ser gurú y enseñar. Que eso en otro pravachan les hablaré de las diferencias entre los diferentes avatares y sus misiones dentro de cada una de las castas o eh, eh, sistemas de vida. ¿Ok? Entonces, el señor Ram no venía a ser un gurú, él venía a ser un rey, ¿okay? Un satria, un guerrero, un gobernante. Por consiguiente, él no iba a tener discípulos, iba a tener sirvientes devotos o devotos sirvientes. Shabri es una discípula auténtica. Por eso ella se vuelve para la vida del señor Ram una gran bendición. Y es por eso que ella marca ese punto de inflexión en la vida del señor Ram. Porque ella es una de esas pocas discípulos auténticos con los que el señor Ram logra cruzarse en su vida y ser bendecido por ella. Esa humildad es el que un avatar te va a mostrar. Él se encontró con muchos gurús, Bharat Bhajan, Yagvalkya, con muchos mahatmas grandes, y él les hizo pranam, y estuvo con ellos, y ellos le alabaron y le dijeron: tú eres la divinidad misma, tú eres el Señor, el Dios de mi adoración, etc. Pero todos estos mahatmas ya eran sabios, eruditos, ¿okay? Algunos no tan devocionales, ¿okay? Pero en Shabri el señor Ram encuentra a la devota, sincera, discípula auténtica. Es como decir, todos los otros mahatmas son joyas elaboradas. Shabri es una mina de oro en sí misma. Así que a través de la energía que Shabri tiene guardada, se puede construir cualquier tipo de joya. Esa es la grandeza de un discípulo auténtico. Y es por esa razón que en mi Ramayana, este punto de inflexión entre mi amado señor Ram y Shabri es tan importante. Porque entonces Shabri es la que
fue la puerta de entrada a que el señor Ram pudiese encontrarse entonces con Hanuman, su gran devoto, y el que iba a realizar muchas de las acciones que el señor Ram por sí mismo no debía realizar. Es decir, no podía realizar porque no debía realizarlas. Esas eran funciones del devoto, de Hanuman. Y ese devoto era nada más y nada menos que el señor Shiva mismo, que había asumido esa forma de mono para poder cumplir esa misión. La divinidad sin el devoto es como el día sin sol o como la noche sin luna. ¿Ok? Entonces, quien permite que ocurra esa interacción es la Madre Tierra, que en este caso era Shabri. Entonces, para la divinidad, llegar a encontrar un discípulo auténtico, así sea uno que encuentre en su vida, se convierte para él, para ella, en una enorme bendición. Ese es el punto que marca Shabri en la vida del Señor. Por esa razón, el objetivo fundamental de todos y cada uno de nosotros es llegar a convertirnos en un discípulo auténtico. Más que preocuparte si tu gurú es fidedigno o no, de lo que debes preocuparte es si tú como discípulo eres fidedigno o no. Porque en la medida en que el individuo se vuelve un discípulo auténtico, él se transforma en una gran bendición para sí, para su familia y para la divinidad misma. Por esa razón, ustedes ven que en el Gita, Bhagwan Sri Krishna, que era Ram en la siguiente encarnación, dice claramente que de todos los buscadores de la verdad, el sabio devoto, es el discípulo auténtico, el sabio devoto es el que él más guarda en su corazón. Para llegar ahí, lo único que nosotros debemos hacer es trabajar denodadamente para convertirnos en discípulos auténticos. Ahí tienes tú la llave de la riqueza, de los disfrutes de esta vida, de la corrección y de finalmente la liberación de toda subyugación, de toda ignorancia, de todo sufrimiento. Y entonces, inevitablemente, vas a lograr vivir permanentemente en tu propia esencia, que es esa masa compacta de energía, de conocimiento y de gozo indescriptible, eterno, incambiante. Lo que en sánscrito llamamos Sat Chit Ananda, que es tu verdadera naturaleza. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, Om, Om. Jai Gurudeo, Parvatipate, Arahara Mahadev. Nos vemos el próximo domingo, que vamos a hablar de lo que les decía ahora. Dios los bendiga.